Dichosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Aprovechemos esta oportunidad de disfrutar la palabra. Ahora, a partir del versículo 26 del capítulo 8 hasta el final del capítulo 10 de la carta de Pablo a los Romanos. En los capítulos 6, 7 y 8, Pablo analiza lo relacionado con el proceso de santificación. La seguridad de que ahora son libres del pecado o somos libres del pecado está en el capítulo 6. No obstante, debido a que seguimos viviendo en la tierra y somos totalmente humanos, recibimos muchas invitaciones para pecar. O sea, enfrentamos tentaciones y descubrimos nuestras debilidades. Esto lo explica en el capítulo 7. Pero esta etapa es fácilmente superada si se acepta la ayuda del Espíritu de Dios, quien fortalece al espíritu humano. Así que puede disfrutar victoria sobre el pecado. Es lo que Pablo explica en el capítulo 8. Revisemos este capítulo a partir del versículo 28. Pero antes, hablemos con Dios. Recuerden, nos conviene orar. Dios de amor, siempre vamos a darte gracias en el nombre de Jesús, porque es lo único que podemos hacer. Tú lo haces todo. Entonces, gracias por todas las personas que de alguna manera en todo el mundo están esforzándose, ayudados por ti, para que tu palabra se divulgue, se conozca, se reciba, se disfrute. Gracias por los corazones que ya están dispuestos, por los que se van a disponer más adelante, por los que van a aprender a disfrutar tu palabra. Gracias. Amén. Dice en los versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque no expreses las palabras adecuadas cuando oras, el Espíritu Santo ora contigo y por ti, y lo precioso es que Dios siempre contesta. Por medio de los dones del Espíritu, específicamente el don de género de lenguas, nuestra boca expresa a Dios la petición de nuestro corazón o la intercesión que el Espíritu haga a favor nuestro o a favor de otros miembros del cuerpo de Cristo, incluso a favor de los malvados. Pues en Mateo 9:13 dice Jesucristo, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Sí, Dios es bueno y quiere bendecir a todos, pues Él solo sabe bendecir. El versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Después de pedir que el Espíritu Santo interceda a tu favor, a mi favor, cuando presentemos acciones de gracias, alabanza, confesión de pecados, peticiones a Dios, confiemos en que siempre nos dará lo mejor, aun si no nos da lo que pedimos. Debemos estar seguros que eso es lo mejor para ti y para mí. Y muchas veces solo guardará silencio, lo cual quiere decir que debemos esperar. Probablemente sí esté de acuerdo con nuestra petición, pero aún no es el tiempo para que conceda lo que estamos solicitando. En los versículos 28 al 30 tenemos otro pensamiento completo. Y sabemos, dice el versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora se refiere a un grupo especial. Se refiere a los que aman a Dios. A este grupo específico, todas las cosas les ayudan a bien. No se refiere a hechos aislados. Dice claramente, todo lo que sucede les ayudará para bien. Los llamados. Llamado o invitado. Se usa el llamamiento
del Evangelio. Algunos estudiosos dicen que este es el primer llamado, el llamado a salvación. Son los que han sido convocados, citados, para tener una relación con Dios, una relación de padre-hijo. Estas personas tienen una manera de pensar respecto a la vida. Confían en Dios primeramente, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarse, pues están completamente seguros que Dios está con ellos y que todo les ayuda a bien. Recordemos que Dios tiene propósitos definidos para cada uno de sus hijos o de los que son sus hijos por la fe en Jesucristo. En su conocimiento eterno, Dios sabe quién aceptará el regalo de la salvación o la salvación por gracia. Por ello, aunque la oferta para salvación es dirigida a todos los seres humanos, porque Dios no es injusto, los que van a aceptarán el regalo de la salvación. Es para ellos a los que se refiere en los siguientes versículos, cuando dice que los conoció. Conocer de antemano, por el conocimiento de Dios que es eterno. Y enseguida los predestinó, o sea, determinó que fueran formados a la imagen de Cristo. Enseguida los llamó. Ahora se usa otra palabra. Esta forma de llamar particularmente del llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. ¿Cuáles son las bendiciones de la redención? Bueno, entre las bendiciones de la redención están ser perdonados, victoria sobre la muerte espiritual, a ser candidatos para conformarlos a la imagen de Cristo, victoria sobre la muerte física, pues tenemos la esperanza de la resurrección porque Cristo resucitó, los justificó. Es una absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo. Y por fin los glorificó. El apóstol lo menciona como algo ya realizado. Para Dios ya está llevado a cabo. Para los humanos puede ser otro tiempo verbal. Para los cristianos que están descansando en sus tumbas ya es pasado. Para los cristianos que tienen vida física, pueden estar en la primera, segunda o tercera fase. Y lo que resta es futuro para ellos. Pero para Dios es un hecho consumado. Revisemos este planteamiento de Pablo mediante el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos la secuencia. Los verbos indican la acción que desarrollan las personas, según la mención que se haga de ellas. Revisemos estas acciones que el apóstol utiliza en este párrafo. Algunas cosas las vamos a repetir, algunos aspectos. Por ejemplo, conoció, la palabra que viene del griego y que se tradujo como conoció, quiere decir conocer de antemano. Y se usa del previo conocimiento de los creyentes, o sea, Dios es eterno, sabe desde el principio quiénes de los seres humanos decidirán decirle sí a la invitación de salvación por gracia. Predestinó, es determinar por anticipado. Como Dios ya sabía o ya sabe quiénes son los salvos por gracia, dice que los predestinó, determinó por anticipado, ordenó por adelantado, ordenó algo que para cada uno de ellos. Ese algo es que fueran conformados a la imagen de Jesucristo. Así que la predestinación es una parte importante de la santificación. Llamó. Se refiere a invitar, convocar, particularmente del llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. Otras palabras que podemos usar para redención es
redimir, comprar a alguien que por creación le pertenece. Justificó, siendo la justificación la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, siendo justificados. Eso está en tiempo presente continuo, indicando el proceso constante de justificación en la sucesión de aquellos que creen y son justificados. Pero en el capítulo 5, versículo 1 dice justificados. Está en un tiempo puntual, está en auristo, lo que indica el tiempo definido en el que cada persona, al ejecutar la fe, fue justificada. En el capítulo 8, pero el versículo 1 dice que la justificación es presentada como no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque ya están justificados. En el versículo 33, donde se usa el artículo, Dios es el que justifica. Que también puede leerse, Dios es el justificante, estando el énfasis en la palabra Dios. Entonces la justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Sobre las causas de la justificación, afirma que la gloria de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna, son su causa final. O sea, Dios mismo. Glorificó. Significa hacer honor a ser glorioso. Glorioso, pero en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? No hacemos nada nosotros. Dios nos glorifica. Dios hace que su gloria se manifieste en nosotros. Quiere decir, el cristiano no hizo nada para lograr ser glorificado. Dice el pasaje, glorificó, dio esplendor. Todo eso lo hizo Dios. La glorificación es la etapa de la obra completa de salvación en la cual Dios saturará totalmente nuestro cuerpo pecaminoso, el cual pertenece a la muerte y es mortal, con la gloria de su vida y naturaleza conforme al principio de que Él regenere nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. De esta manera Él transfigurará nuestro cuerpo, conformándolo al cuerpo resucitado y glorioso de su Hijo. La glorificación es la última etapa de la salvación completa de Dios. La reflexión personal es eso, personal, muy tuya. No obstante, quiero apoyarte con una serie de interrogaciones que puedes hacerte. La primera es, ¿amo a Dios? Porque así empieza el pensamiento. A todos los que aman a Dios. Entonces, tu pregunta y la mía es, ¿amo a Dios? ¿Conozco el propósito de Dios para mi vida? En este proceso, el proceso de santificación, desde el llamado a salvación, el conocer a Dios, el entender que fui destinado previamente para ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo, el ser llamado a disfrutar de las ventajas de la redención como la justificación por gracia y finalmente esperar la glorificación. ¿Distingo en qué parte del proceso yo estoy ahora? Como dicen en la escuela, te lo dejo de tarea. Revisa, medita, ubica, descubre y continúa en el proceso. Seguramente durará toda la vida. Ahora, otro pensamiento completo lo encontramos en los versículos 31 al 39. Se pueden considerar estos versículos como una reflexión final de los capítulos 5 al 8, que se agrupan en dos secciones. En los versículos 31 a 34 se enfatiza que Dios es por nosotros. Y en los versículos 35 al 39 se celebra el amor de Dios en Cristo por nosotros. Veamos la escritura.
a partir del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios demuestra que está de nuestra parte. Eso quiere decir que es por nosotros, pues entregó a su unigénito Hijo, el único, para asegurarnos una nueva vida y por fin alcanzar salvación. Por lo anterior, nadie puede ni podrá presentar una acusación contra nosotros para que nos condenen en el juicio. Pues precisamente el juez de toda la tierra es el que nos ha elegido, el que conocía desde la eternidad que nuestra decisión sería sí a Cristo. Y también nos ha justificado. Eso quiere decir que su propio Hijo es quien está dispuesto a enfrentar cualquier acusación que se haga en contra de los escogidos de Dios. O sea, nosotros. Dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como nada ni nadie nos puede acusar, tampoco nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enseguida enumera peligros o desastres naturales. Y si bien seguramente enfrentaremos sufrimientos, en todas estas cosas somos vencedores y más, por medio de Jesucristo que nos amó. Tampoco algún poder espiritual puede separarnos del amor de Dios, pues ahora estamos en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto, en el amor de Dios en Cristo, quien reina sobre nosotros, los que hemos creído, los que estamos en Cristo Jesús. Enseguida Pablo aborda una situación muy importante. ¿Cómo relacionar a la iglesia con el pueblo judío? Pablo es judío, pero en el momento que está escribiendo esta carta es cristiano judío. Nunca dejó de ser judío. Recordemos que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Dios tenía propósitos específicos para este pueblo. No obstante, cuando siguiendo su plan eterno de salvación, llegó la fecha en que el Hijo de Dios vino a la tierra en forma humana, no lo recibieron los judíos. Los suyos, dice el Evangelio de Juan, no lo recibieron, pero además lo crucificaron. Resulta incomprensible la actitud de los judíos, toda vez que tenían los escritos de los profetas, no ignoraban las escrituras. Pablo, como buen rabino, conocía las escrituras y, por cierto, trataba de comprender a sus compatriotas. Por eso sentía tan profundo dolor en su corazón, pues los judíos temerosos de Dios, impactados por el Espíritu Santo, eran los únicos que podían entender y explicar los acontecimientos sucedidos en los últimos 100 años, por decir alguna cantidad de años. En los capítulos 9 al 11, si bien condenan la actitud religiosa de los judíos, también muestran el anhelo, el deseo de que los judíos se salven, y esa debe ser la actitud de quien quiera llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Sean quienes sean, habrá siempre que decir la verdad con amor, no como acusación, mucho menos como regaño o amenaza. Iniciemos el capítulo 9 ahora. Del 1 al 5 encontramos estas verdades. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué manera de identificarse con sus hermanos de nación? Efectivamente, los judíos eran y son el pueblo escogido. Dios los tomó como su pueblo, dándoles el pacto, el culto del templo y la ley, su presencia, su gloria. Además, Jesús era de la tribu de Judá, judío, tal como estaba profetizado. Por todo eso, los judíos son muy importantes en el desarrollo del plan de salvación. Algo que Pablo enfatiza es que no todos los judíos rechazaron a Jesucristo, pues no pocos judíos creyeron a las enseñanzas de Jesucristo. De una u otra manera, diría yo, por las buenas o por las mejores, los primeros discípulos fueron 100% judíos. Por cierto, en esa relación de Dios con Israel, en varias ocasiones se dio la oportunidad de hacer selección o elecciones entre los judíos. Por ejemplo, desde Abraham, alguien fue rechazado, Ismael, hijo de Abraham, pero Isaac fue elegido. Entre la descendencia de Isaac, Jacob fue elegido y Esaú rechazado. En estas decisiones participó Dios en su sabiduría y en su soberanía. No hay más que decir. Una observación importante es que de todo el pueblo, solo unos pocos eran leales, fieles a Dios. Por ejemplo, los profetas, algunos sacerdotes y levitas, parte del pueblo. Ahora bien, el hecho de que los escogidos fueran dejados de lado no fue algo caprichoso. Realmente Dios siempre ha estado interesado en su creación. Toda la humanidad es valiosa para Él. Así que era necesario abrir la puerta para que además el pueblo escogido, que por cierto no cumplió su propósito por el cual fue escogido, ese propósito era dar a conocer el nombre de Dios a todos los pueblos de la tierra. Como dijimos, además del pueblo escogido, todos los gentiles pudieran participar de la gloria de Dios en sus vidas para que conocieran y confiaran en Dios. Ahora, de los versos 6 al 13 tenemos otro pensamiento completo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí enfatiza la fe de los que creyeron y aún así fueron sometidos a una selección divina, pues el error de los judíos con el transcurso del tiempo es que intentaron llegar a la relación con Dios por su propio esfuerzo. Dios, que lo sabe todo, desde la eternidad hasta la eternidad, sabía qué decisiones tomarían todos y cada uno de los seres humanos creados por Él. Y esa palabra hasta hoy está vigente, pues efectivamente la relación con Dios es personal y única. Alguien dice que Dios solo conoce y reconoce hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y cada uno dará a Dios razón de sí. Es por eso que el Espíritu Santo ha hecho todos los esfuerzos para que cada persona pueda escuchar acerca de Dios, su amor y su plan de salvación. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Con eso Pablo sostiene que ser judío es más que formar parte de la descendencia física de Abraham, que el pueblo escogido no es meramente la suma de los descendientes físicos de Abraham,
sino que los que creyeron a la manera de Abraham, a quien Dios le cambió hasta el nombre. Todo esto fue necesario para que se mostrara la misericordia de Dios, que permitió, por así decirlo, abrir la puerta para que el pueblo gentil, el resto de la raza humana, pudiera tener parte en el plan eterno de salvación. Es lo mismo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Para algunos de los que escuchemos esta meditación de la palabra nos parecerá raro que por este medio, en este preciso momento, escuchemos el amor incluyente de Dios. Ese es su amor demostrado. ¿Qué harás con esta gran oportunidad? Sí, te pregunto, ¿qué haces con esta gran oportunidad que Dios te da? La recomendación es, aprovéchala. De los versículos 14 al 18 encontramos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Derivado de lo que hay en nuestro ser, Dios solamente confirma la situación de la intención de la voluntad humana. Es respetuoso de sus propias leyes o disposiciones y siempre cumplirá su palabra, sus promesas a favor de lo más precioso de su creación, el ser humano. Del 19 al 29 tenemos otro orden de ideas. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, aquel que preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Esta es la manifestación de la soberanía de Dios, actuando justamente, permitiendo la convivencia de justos e injustos, para mostrar su amor, misericordia y bondad, incluyendo a todos los humanos, para que sean del pueblo escogido o no, sean para honra o para deshonra. Dentro de los judíos hay quien honra a Dios, pero dentro de los gentiles hay quien honra a Dios. Como dice Pablo, Dios es Dios para los judíos, pero Dios también es Dios para los gentiles. Dios es Dios inmutable, no cambia, soberano. Hace su voluntad, pero no de manera caprichosa como lo hacen los reyes de la tierra, pues la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se equivoca. Dios es santo. Por su santidad el pecado provoca la ira de Dios. Dios es amor, no contiene amor, no está lleno de amor. Dios es amor. Dios es justo, hace justicia y por eso es juez. Es el único que puede calificar o juzgar, nadie más. Dice el versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Los profetas del Antiguo Testamento eran enviados de Dios a la humanidad.
aunque se los apropiaron los judíos. Pero ahora sabemos que los profetas son la voz de Dios para los hombres de todos los pueblos. Muchos de ellos fueron enviados específicamente para entregar palabra de Dios a Babilonia, a Egipto, a Persia, en fin, a todos los pueblos de la tierra, porque Dios no hace acepción de personas. Entre líneas, Pablo está diciéndole al pueblo judío, Dios sí les ha hablado, pero ustedes han sido necios, por eso no pudieron evitar que se cumpliera la palabra en cuanto a que si no obedecían iban a ser dejados a un lado. Dicen los versículos 30 al 32 del capítulo 9, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedras de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hemos repetido muchas veces que Dios le dio al pueblo de Israel la ley como un destello de gracia. Pero Israel hizo a un lado el propósito de Dios y asumió su propio propósito que vino a desvirtuar todo el plan de Dios. Ahora bien, Dios no tiene otro plan de salvación, porque su plan de salvación es eterno. Se llevará a cabo y tendrá plena aplicación. Así que con Israel o sin Israel, Dios haría lo que había planeado, aunque para algunos eso sirva de tropiezo por su desconocimiento de la voluntad de Dios y por su corazón no arrepentido. Dice Pablo, atesoran ira para el día de la ira y no pueden culpar a Dios. Pablo presenta una serie de contrastes entre las actitudes para Dios con los judíos y gentiles. Los judíos querían tener una buena relación con Dios por su propio esfuerzo, obedeciendo la ley. Solo que esto resultó imposible para los judíos. Los gentiles ni siquiera sabían que había tal ley, pero cuando de pronto se encontraron con el amor de Dios manifestado y ofrecido en Jesucristo, sencillamente se arrojaron en los brazos de tal amor con absoluta confianza. Creyeron. El judío creía que podía ganarse la salvación haciendo cosas para Dios. El gentil solamente admiraba lo que Dios había hecho a su favor. Por fin Pablo recurre a algo visible, una piedra. Realmente este ejemplo fue presentado desde el tiempo de los profetas. Para el primer siglo de la era cristiana, los hijos de Dios entendieron que su significado era que Dios se había propuesto que Jesucristo, su Hijo, fuera la piedra de fundamento de la vida de todos los hombres. Por eso tomó forma humana y vino a la tierra, pero cuando Él vino, los judíos, sus hermanos, lo rechazaron. Y al rechazar el don de Dios, que era para su salvación, se ganaron la exclusión, sí, que fueran excluidos. La figura de la piedra se vuelve a encontrar en el Nuevo Testamento. Jesús es la piedra de toque por la que son juzgados los hombres. Cuando alguien acepta que Él es el Salvador, pasó el examen. Y efectivamente Jesús es su Salvador. No así cuando alguien, y generalmente ese alguien es un judío, que rechaza a Jesucristo, para él es la condenación. Ya que Jesucristo vino al mundo para la salvación de la humanidad. Solo que el mundo tiene absoluta libertad de ejercer su propia voluntad. Y si por su voluntad rechaza a Jesucristo, Jesucristo no puede salvarlo, porque depende de la aceptación que las personas tengan de su amor. Cuando no tenemos claras estas verdades, acusamos a Dios de las situaciones adversas que nos toque vivir. Así que hoy es una oportunidad para tomar la decisión más importante de tu vida. Pues ya sabemos que Dios envió a su Hijo para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Jesús. Así que si aceptamos que sea nuestro Salvador, lo será. Dicho de otro modo, en lugar de estar enojados contra Dios por lo que hemos tenido que padecer, aceptemos la oferta de Jesucristo, quien nos ofrece perdón y vida. Pues a partir de ese momento, a partir de este preciso momento, tampoco nosotros podremos culpar a Dios.
Vamos al capítulo 10, entre los primeros 4 versículos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Israel era la nación en medio de la cual Pablo había crecido. Era parte de él mismo. Es de entender que cuando Pablo entiende la verdad en cuanto a la salvación por gracia, desea que todo Israel disfrute de la salvación por gracia. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En lugar de vivir mediante la fe en Dios, los judíos establecieron costumbres y tradiciones, añadiduras a la ley de Dios, en su afán de ser aceptos ante Él. No entendieron que cuando Cristo llega a la tierra, cumple el propósito y meta de la ley. Jesús lo dijo en Mateo 5:17. He venido para cumplir la ley. Pues Jesús ha sido el único hombre que obedeció la letra de la ley y la intención de la ley. Otra forma de decirlo es, obedeció el espíritu de la ley. Pablo dice que el fin de la ley es Cristo, quiere decir, es el fin de la ley porque al compararla con Cristo, la ley es impotente para salvarnos. De los versículos 5 al 13 tenemos otro pensamiento completo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Para salvarse mediante la ley, una persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una vez. Entonces, ¿por qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Porque era necesario que el pueblo conociera el pecado y sus consecuencias. El verso 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí Pablo asegura que la justicia que es por la fe no demanda mérito o esfuerzo humano, pues Cristo ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. El versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si creyeres y confesares, están en modo subjuntivo, es un modo de posibilidad. Existe la posibilidad de poner en práctica la fe. Es posible que aquel, ese, cada uno pueda creer. Creer significa confiar en, tener fe en, depender de alguien. Esta expresión indica dependencia y confianza personal que culmina en obediencia. O sea, porque esa persona es digna de toda tu confianza, estás dispuesto a obedecerla, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios, y por ello puedes decirlo con tu boca, aceptando así en tu vida el señorío de Cristo, su autoridad para regir tu vida, tu comportamiento, tu desempeño en todas las esferas de tu vida. De los versículos 14 al 18, leemos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Deben enviarse mensajeros. Debe predicarse el mensaje. Las personas deben oír el mensaje del evangelio y el oír debe estar acompañado de fe. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora Pablo enfatiza la responsabilidad de los que reciben o escuchan el mensaje del evangelio. Se refiere en primer lugar a los israelitas, quienes deben responder con fe y por lo mismo con obediencia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo repite en otras palabras el mensaje. Reitera la conexión entre la fe y el escuchar el mensaje e identifica este mensaje con la palabra de Dios, con el evangelio que proclamaba Cristo. Así que si tú y yo preguntamos cómo se puede aumentar o hacer crecer la fe, está claro, leyendo, oyendo, meditando en la palabra de Dios que está en la Biblia. Dice el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pablo está diciendo entonces, no pueden decir que no se les ha enseñado, pues desde el tiempo de los profetas, unos 800 años antes de Cristo, los israelitas habían escuchado de la noticia más importante de todos los tiempos. Dicen los versículos 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La contradicción que se presentó es que muchos judíos que esperaban al Mesías no quisieron creer en Jesucristo cuando vino. Muchos gentiles que ni siquiera sabían del Mesías lo hallaron y creyeron en él. Hasta hoy, muchos que asisten a las reuniones congregacionales, ya sea en templos, salones o casas de habitación, solo son religiosos pero espiritualmente están cegados. Mientras que otros que nunca han ido a un templo son a veces los que responden afirmativamente al mensaje de Dios, como tú. Yo no sé en dónde estás en este momento, pero si respondes ahí donde estés, ahí Dios te oye. Independientemente de quien predique y de quien escuche, es indispensable predicar, enseñar, mostrar la verdad del Evangelio como el Espíritu Santo nos guíe. Desde luego, los que primero deben experimentar el poder del mensaje del Evangelio de Jesucristo, debemos ser todos y cada uno de los que estamos por la gracia de Jesucristo, teniendo este privilegio de compartir la palabra de vida que está en la Biblia. Entonces, reflexiona. Yo no sé tú específicamente a qué grupo pertenezcas. En Romanos 8 dice que los que son escogidos, son llamados, son glorificados, pero algunos no todavía conocen al Señor. Dios te ama, si no lo conoces, quiere que lo sepas. Pero Dios te quiere ayudar a que entres al proceso de santificación y que estés dispuesto a llevar la enseñanza de la palabra con tu vida. No tienes que decir nada, solo vive como Dios quiere. ¿Quieres hablar con Dios? Yo lo haré y tú escuchas si no sabes orar. Dios de amor, esta es tu palabra. Amas tanto a tu pueblo Israel y nosotros también lo amamos. Como dice Pablo el apóstol, tengo mucho dolor por los israelitas, porque ellos tienen todo para creer, pero no lo pudieron hacer. Algunos no lo podrán hacer. Y tú sabes quiénes son, Señor, porque tú eres eterno y todo lo sabes. Pero como nosotros no lo sabemos, te pedimos por todo tu pueblo,
en todos los tiempos, para que ellos puedan oír tu palabra, puedan mezclar fe y puedan ser salvos. Y en la paz de Israel, nosotros también tendremos paz, los gentiles. Gracias, Dios, por el enorme privilegio, por la gran oportunidad que nos das de entregar tu palabra. Al viento parece, al aire parece, pero hay corazones que la recibirán porque tú eres bueno. Amén. Ya empecé. Aquí estaremos el próximo miércoles. Ustedes pueden estar en YouTube, busquen Rosadela Hernández Ojeda, en Facebook, disfruta la palabra y también en la radio. Bendiciones.